y podemos evaluarlo a través del ADA, es lo que me interesa ahora. Oye, el ADA es un examen de laboratorio que nos mide qué tanto de hidrogeniones tenemos en nuestro cuerpo. O sea, sabemos que un estado acidótico de por sí, al menos para nosotros, es muy perjudicial porque interrumpe diversas funciones biológicas que por sí ya los tenemos. Entonces, los trastornos ácido-base son un grupo de afecciones caracterizadas justamente por estos cambios de los hidrogeniones y también va a repercutir en el bicarbonato, provocando que este pH se mueva por fuera de los rangos normales. El rango normal del pH es de 7.35 a 7.45. Son los valores normales. Entonces, es así como nosotros tenemos diferente nomenclatura que tenemos que aprenderlo, como acidemia, alcalemia, acidosis y alcalosis. Cuando nosotros decimos que nuestro paciente tiene un pH por debajo de 7.35, o sea, por debajo de 7.35, es acidosis. Si el pH aumenta por encima de los valores normales, o sea, 7.45, es alcalosis. Para referirnos a la sangre, ¿ok? Decimos acidemia y alcalemia, únicamente cuando nos referimos a la sangre. En términos generales, deberíamos decir acidemia y alcalemia. En términos generales, ¿ok? Es el término mejor usado, porque nos estamos refiriendo al pH de la sangre y no al pH de cualquier líquido. Ahora, es así como nosotros tenemos acidosis y alcalosis, o acidemia y alcalemia. Como les dije, por términos generales ya, y bastante comunes, se van a llamar acidosis. Pero realmente el término correcto es acidemia y alcalemia. Son los términos que deberíamos usar, porque nos estamos refiriendo al pH de la sangre por ser más exacto. Muy bien. Entonces, dentro de los estudios, ¿no? Se ha visto que por lo menos en una cohorte de 851 pacientes que se ingresan a UCI con algún trastorno, con alguna sospecha de ácido base, por lo menos el 64% tiene acidosis metabólica. O sea, probablemente es el trastorno más frecuente, ¿ok? La acidosis metabólica. Y aproximadamente un 50% de todos los trastornos de pacientes hospitalizados tendrían acidosis metabólica. Quiere decir que los trastornos de por sí más frecuentemente encontrados están entre las alcalosis y acidosis metabólica. Ahora, ¿pero a qué llamamos entonces acidosis, alcalosis? Lo llamamos a la concentración de hidrogeniones. Pero como esta concentración de hidrogeniones es muy baja, y es lo que nosotros deberíamos medir, entonces lo tratamos de poder evidenciar a través de una formulación matemática calculando el logaritmo de las concentraciones de esos hidrogeniones, con el objetivo que me salgan valores un poco más amigables, valores que aproximadamente se asemejen a 7,4, ¿ok? Porque normalmente lo que deberíamos medir es la concentración de hidrogeniones, lo que normalmente, pero no vamos a estar calculando con 10 a la menos 9, 10 a la menos 8, porque sería un poco más tedioso. Entonces, esta concentración de hidrogeniones lo llevamos a una formulación matemática y catalogamos con pH. Entonces, el pH normal de la sangre debería moverse entre 7,35 a 7,45, teniendo un promedio, ¿no?, de 7,4. Muy bien, este es mi promedio. Entonces, vamos a ver que tanto el CO2 como el bicarbonato y los hidrogeniones van a estar asociados. Entonces sabemos por formulación, ¿no?, yo les había mostrado que el CO2 más agua da ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a descomponer en moléculas de hidrogeniones y moléculas de bicarbonato a través de enzimas como la anidrasa carbónica. Entonces, un aumento de las concentraciones de CO2 va a repercutir en un aumento
de hidrogeniones. Y esto va a volver un medio acidótico. Sin embargo, como mecanismo compensatorio, también debería aumentar mi bicarbonato para tratar de amortiguar esta producción de ácidos que se está produciendo. Entonces ya sabemos que los mecanismos compensatorios van más o menos de esta forma, se van comportando. Es así como nosotros tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos dice lo siguiente. Nos dice que si aumenta nuestro bicarbonato, ¿no? Como mecanismo compensatorio también debería aumentar mi presión arterial de CO2. Y lo contrario, si disminuye mi bicarbonato, debería disminuir mi CO2. ¿No? Básicamente lo mismo. Aumenta, disminuye como mecanismo compensatorio. Muy bien. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de neutralizar toda esta producción de ácidos que se están produciendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos tapones. Los tampones, en el líquido extracelular tenemos al bicarbonato, ¿no? Porque justamente se llena la producción de ácidos junto con bicarbonato, y este bicarbonato, como es alcalino, lo neutraliza. Luego, por ejemplo, tenemos otro tampón de fosfato, HPO4, ¿ok? Que también lo va a neutralizar. En el líquido intracelular tenemos fosfatos orgánicos, por ejemplo, fosfatos orgánicos, y también tenemos las proteínas, como la hemoglobina, por ejemplo. La hemoglobina también es otro de los tampones inorgánicos. Incluso yo les había dicho, ¿no? Que justamente cuando hay una producción de ácido, estos ácidos o este CO2 se une a la hemoglobina para poder transportarla y poder neutralizarla, y así sucesivamente se va distribuyendo a través de la sangre. Muy bien. Pero también tenemos compensaciones respiratorias, que son compensaciones un poco más agudas de momento, ¿ok? Y tenemos compensaciones renales, que suelen ser mecanismos un poco más tardíos. Dentro de las compensaciones renales tenemos a la reabsorción de bicarbonato. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un medio ácido con un pH muy ácido, por ejemplo, porque se han producido muchos hidrogeniones, pero muchos hidrogeniones, entonces mi cuerpo va a decir, ok, ¿qué tienes que hacer? Primero, reabsorber más bicarbonato, que es lo que te falta. Y yo reabsorbo bicarbonato. ¿Dónde se reabsorbe la mayor cantidad de bicarbonato, doctor? Ya lo sabemos. Está en el túbulo contorneado proximal. Perfecto. Luego también podemos tener el efecto de la carga filtrada de bicarbonato y el efecto del volumen, haciendo que disminuya el volumen extracelular, aumente o se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por lo tanto también se reabsorba bicarbonato de esa forma. O podemos tener el efecto del CO2, que ahorita ya lo vamos a ver. O puedo eliminar incluso hidrogeniones. Puedo eliminarlo a través del túbulo contornado distal o túbulo colector, y además puedo eliminarlo como otros productos, como por ejemplo el amoníaco, ¿no? El amonio. Lo puedo ir eliminando a nivel del túbulo contornado proximal y también el túbulo contornado colector. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si, por ejemplo, este es un mecanismo respiratorio. Pongamos que yo estoy eliminando mucho CO2. Quiere decir que, no sé, a ver, se me ocurre que estoy en altura. En altura me falta aire. Me falta aire, tengo hipoxemia, y como la hipoxemia es un mecanismo, o voy a tratar de meter más oxígeno en mi cuerpo, se estimula mi centro respiratorio hace que yo hiperventile, y como mecanismo elimino CO2. Ahí, perdón. Elimino CO2. Voy a eliminar CO2. Estoy eliminando CO2. Entonces yo me estoy quedando con poco CO2 en sangre, ¿no? Porque me estoy eliminando todo el CO2 a través de una hiperventilación. Esta disminución de CO2 aumenta mi pH. ¿Ok? Porque yo les había dicho que el aumento de CO2 disminuye mi pH, porque hace un medio más acidótico. Ahora, este aumento de pH me está diciendo que
estoy en una condición alcalina y por lo tanto tengo que estar eliminando bicarbonato como mecanismo compensatorio, porque tengo que eliminar bicarbonato. Y por lo tanto mi pH comienza a disminuir. Ese es uno de los mecanismos regulatorios. Ok, vamos con otro ejemplo. Imaginemos que yo tengo un traumatismo craneoencefálico, daño mi centro respiratorio a nivel de mi médula, por ejemplo, o a nivel de mi bulbo raquídeo. Por lo tanto, estoy hipoventilando. ¿Ok? Hay una disminución de la eliminación de CO2. Entonces, estoy aumentando mis concentraciones de CO2. Aumento mis concentraciones de CO2. Por lo tanto, mi estado se vuelve más acidótico. Disminuyo pH. Y como mecanismo compensatorio, como estoy en un estado ácido, comienzo a reabsorber en mi túbulo contorneado proximal más bicarbonato. Y así mi pH comienza a subir. Entonces, se van comportando como mecanismo primario o mecanismo rápido lo que es mi función pulmonar y como mecanismo un poco más tardío mi función renal. ¿Ok? Entonces nuevamente lo mismo. Ahora con esto vamos a explicar esto. Entonces yo les había dicho que tengo acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Muy bien. Sabemos también que acidosis es menor a 7,35 y alcalosis es mayor a 7,45. Perfecto. Cuando yo le coloque el nombre de metabólica, quiere decir que la alteración está en mi bicarbonato. Y cuando le ponga el nombre de respiratoria, mi variable va a estar en el CO2. Para esto, tengo que saber valores normales de CO2 y valores normales de bicarbonato. Entonces, dentro de mis valores normales de CO2, yo manejo un rango de 35 a 45. Y de mi bicarbonato, de 22 a 26. Muy bien, ahora sí. pH 735 a 7,45, CO2 de 35 a 45, bicarbonato de 22 a 26. Ok. Acidosis es menor a 7,35. Metabólica quiere decir que mi bicarbonato está por debajo, porque el aumento de bicarbonato hace que mi estado sea alcalino. Entonces, una disminución de mi bicarbonato va a hacer que mi estado sea ácido. Entonces, por culpa de que mi bicarbonato esté bajito, es que mi pH también ha bajado y hay una condición de acidosis metabólica. Vamos con el ejemplo contrario. Alcalosis es un pH de 7,45 y metabólica quiere decir que mi bicarbonato ha aumentado. Entonces, un bicarbonato bajo te hace acidosis. Un bicarbonato alto te hace alcalosis. Es lo contrario con lo que es respiratorio. ¿Por qué? Porque el CO2 alto te hace acidosis y el CO2 bajito te hace alcalosis. Otra vez. Acidosis metabólica es un bicarbonato bajo. Alcalosis metabólica es un bicarbonato alto. Acidosis respiratoria es un CO2 alto y alcalosis respiratoria es un CO2 bajo. ¿Hasta ahí quedó claro? Entonces, tenemos acidosis y alcalosis. Y el nombre de metabólica quiere decir que mis modificaciones están aquí en el bicarbonato. Y cuando le pongo acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, mis modificaciones van a estar aquí, en el CO2.
Recordemos que el CO2 alto me hace una acidosis. Recordemos que el CO2 bajo me hace una alcalosis. Recordemos que el bicarbonato alto me hace una alcalosis. Y un bicarbonato bajo me hace una acidosis. Pues entonces ahora sí estamos en la capacidad de poder ver esos trastornos. Otra cosa que mencionaba. Únicamente el anión gap, que es otro de los parámetros que se van a tener que hallar, únicamente el anión gap se calcula en acidosis metabólica. Únicamente aquí. No se calcula ni para alcalosis metabólica, no se calcula para acidosis respiratoria, no se calcula para alcalosis respiratoria, no se calcula para nada. Únicamente se calcula para acidosis metabólica. ¿Y de qué forma? Es el sodio menos el bicarbonato más el cloro. O sea, tengo que sumar el bicarbonato con el cloro, que son los aniones, por ejemplo, negativos. Y a esta suma yo le tengo que quitar, o sea, a mi sodio, esta suma de estos dos. Sodio menos bicarbonato por cloro para que me dé el anión gap. Entonces recordemos otra vez. El bicarbonato es de 22 a 26. El sodio es de 135 a 145. ¿Ok? El cloro va a ser de 96 hasta 106. Voy a ponerlo acá. 96 hasta 106. Y el anión gap normal es de 8 a 12. Okay. Yo siempre digo que todo esto será mucho mejor con hipertensión. Vamos a hacer un ejercicio. Tengo una paciente mujer de 56 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, hace 15 días, controlada por medio de una dieta estricta con inyecciones subcutáneas de insulina 2 veces al día. Una enfermedad vírica reciente le ha causado pérdida del apetito, fiebre y vómitos. Muy bien, apareció disnea y la paciente fue ingresada a la UCI. En la exploración física se encuentra sequedad de membranas y mucosas, disminución de la turgencia cutánea, respiración rápida y profunda. Se le toma un ADA y tiene estos parámetros. Muy bien. Aquí hay que hacer, para analizar un ADA tienes que respetar el orden, si no te vas a confundir. Lo primero que tengo que hacer, el primer paso, es ver si mi paciente tiene una acidosis o una alcalosis. O tiene una acidemia o no tiene, o tiene una alcalemia. Okay. Lo primero, entonces, me tengo que fijar en el pH. Es lo primero que tengo que hacer. El pH. Este pH de 7,13 es un pH básico o es un pH ácido. Ácido. Es un pH está menos de 7,35. Tiene 7,3. Entonces, esto es una acidemia, ¿ok? Porque lo estoy tomando en sangre. Es una acidemia. Perfecto. Ya sé que este paciente tiene una acidemia. Tiene una acidemia. Muy bien. Acidemia. Para términos generales, lo vamos a llevar a acidosis, que es igual a acidosis. El segundo paso es ver por qué este pH está ácido. Porque este pH está menor a 7,35. Puede ser por dos causas. Puede que sea una acidosis metabólica o puede que sea una acidosis respiratoria. Si no es una acidosis metabólica, quiere decir que mi bicarbonato está bajo. Bicarbonato está bajo. ¿No? CO3 disminuido. O puede que sea una acidosis respiratoria donde mi CO2 está aumentado. ¿A cuál de estos corresponde? Metabólica, porque el CO2 está normal, está de 22 a 26. Está entre el rango. A ver, el CO2, vamos a darle valores otra vez. 22. El CO2 tiene que ser de 35 no, me equivoqué entonces. a 45.
Ah, pensé que era al revés. Entonces, ese es el que ¿Me ves? está abajo, Y el el bicarbonato CO2. es de 22 Los dos. a 26. Ya, ahora sí otra vez, todos. Los dos, ¿Qué es y por entonces. qué? El CO2 está bajo. Está bajo, está 25 y el mínimo tiene que ser 35. Y el bicarbonato, bueno, también, ¿no? Está en 6, debería ser mínimo 22. Es metabólica, Perfecto. doctor, ¿Por qué? Porque yo sé. porque está demasiado disminuido de lo que es el bicarbonato. ¿Y el CO2 por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser respiratorio? Podría compensarse porque es muy poco lo que está disminuido. A ver, yo les había dicho que la acidosis se puede dar bajo dos condiciones. Uno es bicarbonato bajo, que aquí lo cumple, perfecto. Y otro es que aumente el CO2, porque el aumento del CO2 me produce muchos hidrogeniones. El aumento de CO2 me produce acidosis. Este CO2 está disminuido, este CO2 no está aumentado. Okay. Entonces el trastorno no es aquí. Esta no es la razón por la cual me esté dando acidosis. Esta modificación del CO2 es para tratar de compensar, porque yo les he dicho que si baja uno, debería bajar el otro. Para tratar de compensarlo. Ok, entonces, en términos otra vez generales, este paciente tiene una acidosis. Tiene una acidosis metabólica, porque este es el que me corresponde. El bicarbonato esté bajo. Este CO2 no está elevado para considerarlo una acidosis respiratoria. Este bicarbonato está bajo y por eso lo considero acidosis metabólica. O sea, únicamente estoy considerándolo por esto, por el bicarbonato. Este CO2 no. Porque si yo lo consideraría, o si yo dijera, ok, el CO2 puede ser por el CO2, este CO2 tendría que estar elevado. Tendría que estar en 50, en 60, en 70. Y esa sí podría ser una razón para poder considerarla una acidosis respiratoria. ¿Me dejo entender? Sí. Esto es una acidosis metabólica, definitivamente. Porque la culpa lo tiene el bicarbonato. ¿Ok? Por ejemplo, vamos con otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tuviese un pH de 7,30 y tengo un CO2 también de 30 y tengo un bicarbonato de 20? ¿Qué trastorno es? Ok, es una acidosis. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Sí. ¿Metabólica o respiratoria? Metabólica. Metabólica. Ay, no sé. ¿Qué podría ser? La acidosis se puede dar por dos cosas. Se puede dar porque hay un CO2 alto o se puede dar porque hay un bicarbonato bajo. ¿Cuál de estas dos cumple? Bicarbonato bajo. Bicarbonato bajo, muy bien. Entonces, esto es una acidosis metabólica también. ¿Ok? Entonces, tienen que ver cuál está cumpliendo. Muy bien, entonces aquí tengo una acidosis metabólica y aquí también tengo una acidosis metabólica. Perfecto. Quiero llegar al cálculo de anión gap. ¿Cómo calculaba mi anión gap? Sodio menos bicarbonato más cloro. ¿Cuánto sale? 98. Sodio 130, bicarbonato 6, cloro 92, 92 más 6, 98, 130 menos 98, ¿cuánto es? ¿Incluye también el potasio? Sí, para algunas, pero el potasio suele ser tan bajo
tan bajo que sus valores, por ejemplo, pueden estar de 3,5 a 4,5, que en realidad la mayoría de las fórmulas por consenso no lo considera. Los valores son bastante bajos. Pero 32 podrías sería. considerarlo, pero ya no sería de 8 a 12 los valores normales. Para términos generales, no lo consideremos. ¿Cuál será el cálculo? 32. 32. Entonces es un anion gap elevado, Elevado. porque yo les había dicho que el anion gap normal es de 8 a 12. Entonces tenemos una acidosis metabólica con anion gap elevado. Así es como tiene que quedar tu problema. Ahora, si nos queremos ir un poquito más allá, vamos a ver términos de compensación. Únicamente la compensación hay para compensar bastantes trastornos. Me interesa solamente que sepan el de acidosis metabólica, porque es el más sencillo, la fórmula. De los otros suele ser un poco más complicado la fórmula. Pero de la acidosis metabólica, yo les había dicho, ok, entonces tengo mi bicarbonato que está disminuyendo y mi CO2 también debería disminuir. Pero ¿qué tanto debería disminuir? Porque una cosa es que disminuye un montón y ya no me esté compensando, y otra cosa es que disminuya poquito y tampoco me esté compensando. ¿Me deja entender? O sea, mi CO2 debería disminuir. Si no disminuye, el otro tiene que disminuir. ¿Pero qué tanto? Ok, para esto existen fórmulas de compensaciones. Para la acidosis metabólica es esta fórmula, que me dice que tengo que multiplicar mi bicarbonato por 1,5, sumarle más 8 y esto darle un rango de más menos 2. Ejemplo, mi bicarbonato aquí es de 6. 6 por 1,5 7.5. me tiene que dar 6 más 6 más 3, 9. 9 más 8, 17. Ok, 17 más menos 2. O sea, tiene que estar en el rango, mi CO2, 15, 19. de 15 a 19. Si mi CO2 está dentro de estos valores, puedo decir que está compensando. Este paciente tiene un CO2 de 25, o sea, más o menos por aquí. 25. 25. Entonces, no está dentro de este rango. Entonces, es una no compensada, porque no está compensando. Quiere decir que no está compensando porque está aquí, está en 25. ¿Ok? Ahora, no está compensando porque además de esto, como su CO2 está aumentado, y yo les había dicho que un CO2 aumentado es una acidosis. Entonces, como resumen del caso, es una acidosis metabólica con anión gap elevado, no compensado, más una acidosis respiratoria. ¿Preguntas hasta ahí? Otra vez. Vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo otra vez. A ver. Tan, 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 tan. Ok. Este pH que está aquí, de este paciente, ¿qué trastorno es? Acidosis. Metabólica. Perfecto. Acidosis. Metabólico respiratorio. Doctor, usted me había dicho que puede haber acidosis por dos cosas. Puede porque el CO2 esté muy elevado o porque el bicarbonato esté bajo. Aquí, ¿cuál calza? El bicarbonato está bajo. Muy bien. Porque el CO2 está bajo y no está elevado. Recuerda que tu CO2 es de 35 a 45. Y tu bicarbonato es de 22 a 26. Oye, es una acidosis metabólica, porque mi bicarbonato está bajo. Acidosis metabólica. Perfecto. Usted me había dicho también que únicamente tengo que calcular el anion gap únicamente para una acidosis metabólica. Entonces, en este caso se ha aplicado. Perfecto. Calculo mi anion gap. Este anion gap es el sodio menos el bicarbonato más cloro. ¿Y cuánto sale?
98. 32. 32. Ujú. Muy bien, los valores normales del anión gap es de 8 a 12. Si es 32, entonces está aumentado. Ok, entonces tengo una acidosis metabólica con anión gap elevado. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Perfecto. Nos queremos ir un poquito más allá para el tema de compensación. Para el tema de compensación uso esta fórmula. 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Me sale 17 más menos 2. Ya, entonces, muy bien, habíamos quedado en que era una acidosis metabólica, porque estaba su bicarbonato disminuido, con anión gap elevado. Y quería ir un poquito más allá. Quería ver si estaba compensado o no estaba compensado. O sea, yo sé que el CO2 tiene que bajar definitivamente para tratar de compensar, eso yo lo sé. Pero ¿qué tanto? No puede bajar tampoco mucho, pero tampoco puede bajar poquito. Tiene que bajar en un rango para ver que eso esté compensado. Entonces aplico esta fórmula y me dice que mi CO2 tiene que estar entre 15 y entre 19. Muy bien, eso me dice que tiene que estar mi CO2. Perfecto. Si cae aquí, si cae en estos valores, quiere decir que está compensado. Si mi CO2 está muy alto,
quiere decir que no está compensado. Y si mi CO2 está muy bajito, quiere decir que tampoco está compensado. Si mi CO2 cae aquí, ok, doctor, es no compensado. Pero es no compensado, ¿por qué? Porque mi CO2 sigue siendo alto. Entonces, es un no compensado por una acidosis respiratoria. Claro, usted me había dicho que si CO2 está elevado, es una acidosis respiratoria. Y si mi CO2 está bajo, ok, es un no compensado, evidentemente, pero por una alcalosis respiratoria. ¿Me deja entender? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si aquí mi CO2 estuviese en, no sé, imaginemos que estuviese en 17? Yo no 25, 17. Sería una acidosis metabólica con anión GAP elevado compensado, porque estaría acá. ¿Qué hubiese pasado si mi CO2 estuviese, no sé, en 11? Se pasó, bajó ya demasiado ya. Entonces, es una acidosis metabólica anión GAP elevado no compensado por una alcalosis respiratoria. ¿Ok? ¿Sí se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? Doctor, ¿puede Nuevamente. repetir el último, en el que puso 11? Aquí sería una alcalosis respiratoria, o sea, sería una acidosis metabólica no compensada por una alcalosis respiratoria con anión GAP elevado. Esto es importante que lo sepan, esto que está aquí es un poco más avanzado, ya, pero igual se lo estoy adelantando para darles al menos de lo más importante que es acidosis metabólica, darle como normalmente deberían manejarlo ya en el hospital. O sea, hablarlo así de manera muy fluida. Es una acidosis metabólica no compensada por acidosis respiratoria más un anión GAP elevado. Ya, con esto, ya quedas como muy crack en los hospitales. Y es como normalmente se debería presentar y se debería leer un AGA, normalmente. ¿Ok? Porque decir fácil es una acidosis respiratoria, una alcalosis metabólica, pero así no más queda, sino que hay que ir un poquito más allá. Eso no les voy a pedir este análisis en los exámenes, pero igual apúntenlo porque ya te da un mayor nivel, al menos en interpretación de AGA. Al menos con la acidosis, que es, como hemos dicho, es el más frecuente en los hospitales. Vamos con otro ejercicio, para que lo puedan tener mejor. Vamos con este ejercicio. Ahora voy a borrar esto. Ah, no, ese es el mismo. Vamos entonces con otro ejercicio. Ya, vamos con este ejercicio que está acá. Tengo este paciente de 32 años que acude a emergencia por presentar vómitos profusos por gastroenteritis viral. O sea, está mal de estómago, tiene una disminución de la fuerza, está deshidratado, el paciente se encuentra somnoliento y con signos de deshidratación. Se le toma una gasometría en la emergencia y me arroja esto y me pide calcular su trastorno ácido-base. Muy bien. Entonces, primero lo primero. ¿Alcalemia o acidemia? Alcalemia. Alcalemia, perfecto. Tiene una alcalemia el paciente. Alcalemia. ¿Acidosis o alcalosis? Alcalosis, doctor, ¿no? Alcalosis. Alcalemia, alcalosis. ¿Metabólica o respiratoria? Ah, doctor, ok. Usted me había dicho que, claro, el pH puede subir entonces por dos razones. Puede subir porque tengo un aumento de bicarbonato o puedo tener una disminución de CO2. ¿No? Un aumento de bicarbonato o una disminución de CO2 porque es lo contrario a una acidosis. Porque en la acidosis aumentaba el CO2 y disminuía el bicarbonato.
en una alcalosis aumenta el bicarbonato o disminuye CO2. ¿A cuál corresponde esta? Vean sus valores normales que han apuntado. El bicarbonato es alto. Joseph, ¿a qué corresponde esta? Metabólica, doctor, porque está demasiado elevado de lo que es el bicarbonato. Perfecto, metabólica. Muy bien, metabólica. Aumento el bicarbonato. Entonces, esto es una alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Muy bien. Y esta, con esto me quedé. Ok, ya, si quieren meterle temas de compensación, para ver si está compensado o no compensado, se los voy a dejar la fórmula, pero no es necesario que lo haya. Es 0,7 por el bicarbonato, más 21 más -2. Pero en verdad me contento con esto. Alcalosis metabólica. Vamos con otro ejercicio. Pero voy a eliminar esto. Ya vamos con este haga. Pero creo que tengo acá otro haga. A ver, déjame leerlos. Ya. A ver. Ese es un poquito más avanzado. Pero igual bajo el mismo razonamiento. Es un poquito más avanzado. ¿Ya? Aquí quiero que se den cuenta de algo. ¿Qué piensan de este haga? ¿Normal o no normal? Primero quiero que se den cuenta de esto. ¿Está normal o no está normal? Le voy a subrayar. Acá tienen el pH, acá tienen el CO2 y acá tienen el bicarbonato. A simple vista, ustedes seguramente dirán, pero doctor, tiene 7,36, está normal este paciente. Pero porque están No, compensando. dentro del rango. ¿Cómo? Pero creo que es porque está compensando. Exacto, está compensando. Así que no se dejen guiar por que está normal su pH. Este paciente puede estar normal su pH, pero es porque puede estar mal, pero está compensando de momento. Vámonos a los valores de CO2 y vamos a los valores de carbonato. Este valor de CO2 está con 54. Lo normal es hasta 45. O sea, tiene por lo menos 10 milímetros de mercurio, más de lo normal. Y este bicarbonato está con 30. Dos de estos, dos por encima del valor normal. Entonces, este paciente está definitivamente mal. Este paciente tiene una acidosis
respiratoria. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué no puede ser una, no sé, alcalosis metabólica, por ejemplo? Porque el trastorno primario, o sea, el más agudo, siempre es el respiratorio. Este paciente está hiperventilando, está con 24 de respiraciones por minuto. Este paciente tiene una saturación baja. Este paciente tiene una condición pulmonar. Tiene un EPOC. Está haciendo una crisis de EPOC. Una crisis de EPOC. Entonces, este paciente está acumulando mucho CO2 y su riñoncito está tratando de reabsorber más bicarbonato como pueda. ¿Ok? Y aparte, miren, se está acercando mucho a la acidosis este paciente. Está con 735, está con 736, pero se está acercando. Le falta un poquito más para que se descompense este paciente y baje a 135, a 734, a 732, a 730. Esta es una acidosis respiratoria, ¿ya? Pero está compensando con una alcalosis metabólica. Entonces, con este ejercicio, solamente les quiero hacer notar que, si bien es cierto, para los casos clínicos, no se los voy a poner así para un mayor análisis, pero sí me gustaría que se den cuenta que necesariamente un pH, entre comillas, dentro de los valores normales, no quiere decir que el paciente esté bien. Hay que seguir leyendo el AGA. El AGA se analiza. El AGA no es que se lee, no es que nosotros tengamos lecturas de AGAs, sino nosotros tenemos que analizar un AGA. Se dice análisis de gases arteriales, en realidad. Se tiene que analizar, se tiene que seguir leyendo, ver qué está pasando con el lactato, ver qué está pasando con el bicarbonato, ver qué está pasando con el sodio y el cloro, y así nosotros tenemos que ir armando un criterio, ver por qué sube esto y ver por qué falta el otro, ver qué está pasando, y así se puede llegar a un diagnóstico rico, pero en base a clínica y en base a semiología. ¿Ok? Entonces, igual, de todas maneras, esto es una cirrosis respiratoria que seguramente, bajo términos de compensación, está compensada con una alcalosis metabólica. Entonces, vamos a empezar con algunos ejercicios. Vamos a ver acá, espera, un momento. Esto que está aquí. No, acá tengo otros ejercicios más fáciles. Un momento. Ya, voy a pegar un par de ejercicios. Ya, a ver. Tengo un par de ejercicios acá. ¿Qué es esto? Nada. Acidosis. A ver, le voy a dejar unos 2 minutos para que piensen y me dicen qué trastorno primario es.
Doctor, acidosis metabólica. Muy bien. ¿Por qué es una acidosis metabólica? Tiene los niveles de bicarbonato muy bajos, los tienen 8. Y también muestra un descenso. Ah, bueno, y el pH, ¿no? Que acidosis porque está bajo 7,35. Tiene muy bajo el bicarbonato, pero también el CO2 está bajo, no está bajo 35. Sí, todo bajo. Muy bien. ¿Y el anion gap cómo sería? El anion gap es sodio menos bicarbonato más cloro. Bicarbonato más cloro, 140. Sodio Aumentado, menos ¿no? bicarbonato. Entonces sería una acidosis metabólica con anion gap aumentado. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? ¿No se lo escuchó? Por lo de la respiración de Kussmaul también es así una hiperventilación, ¿no? Claro, la respiración de Kussmaul es un mecanismo compensatorio. O sea, el paciente tiene un estado acidótico, entonces está tratando de eliminar CO2, porque obviamente el CO2 te crea más acidosis. Eso no quiere el paciente. El paciente quiere botar CO2, al contrario, como un mecanismo compensatorio. Entonces comienza a respirar muy rápido, rápido y profundo, para tratar de eliminar CO2 y este CO2 siga bajando, porque tener un CO2 aumentado también te produce acidosis. Y lo que yo no quiero es que el paciente tenga más acidosis. Ahora, ¿qué tanto tiene que bajar el CO2? Ya, eso es con métodos de compensación, que no se los voy a pedir para estos exámenes, pero si quieren pueden añadirlo para que al final lo completen. Pues digan, doctor, es una acidosis metabólica, anion gap elevado, no compensado por una alcalosis respiratoria, yo qué sé. O algo así. Pero más o menos va de esa idea. Muy bien, vamos con el otro caso. Doctor, disculpe, la fórmula del anion gap era sodio. ¿Me lo puedo repetir? Ya, es sodio menos la sumatoria, o sea, es decir, sodio menos bicarbonato más cloro. Pero esto únicamente se calcula en acidosis metabólica. En los demás no se puede calcular, no se calcula. Cloro. Doctor, alcalosis metabólica. Muy bien, es una alcalosis metabólica. Ya está. Muy bien. Ok, chicos, solamente era eso. Les voy a pasarle a la delegada unos ejercicios que quiero que lo resuelvan. Son cerca de 8 ejercicios, 9 ejercicios me parece. Solamente es calcular trastorno primario. Y eso tiene que estar en su portafolio. Practíquenlo, en verdad son ejercicios fáciles. No les tiene por qué demorar más de 10 minutos hacerlos todos.
y ya está. Lo importante es que sepan el porqué. Sí, Patricia, dime. El doctor Valdivieso para nosotros nos había dejado también ejercicios sobre esto de ácido base. Probablemente sean iguales, porque yo se lo pasé al doctor Valdivieso. Probablemente sean Ah, ya. iguales. Si es que ya los tienen, bacán, no pasa nada. Solamente es para las personas que no lo hayan hecho, para que todos lo tengan finalmente, porque eso se va a calificar en el portafolio. Sino que la última vez el doctor Valdivieso no lo consideró porque yo no le había hecho la clase, pero ahora ya cumplí. Todos deberían tenerlo, todos deberían manejar ácido base, al menos de la forma más básica posible. No se les piden compensaciones, que ya eso lo van a aprender luego cuando lleven medicina interna. ¿Alguna otra pregunta? Ok, chicos, entonces hasta aquí nos quedamos. Éxitos, sigan estudiando para su